¿Sabes cuál es la verdadera diferencia entre una persona que se rompe y una que se fortalece bajo presión? No es la inteligencia, no es la experiencia, es la manera en la que interpreta lo que le ocurre. Porque la vida no nos desestabiliza por lo que pasa, nos desestabiliza por el significado que le damos. Y ahí, justo ahí, comienza todo. Vivimos en una sociedad acelerada que confunde intensidad con importancia y reacción con carácter. Pero la grandeza emocional no está en explotar, está en sostenerse. La calma no es ausencia de problemas, es presencia de valores. No es frialdad, es profundidad. Cuando alguien pierde el control, pierde influencia. Cuando alguien conserva la serenidad, gana autoridad invisible. La pregunta no es qué te va a pasar, porque te van a pasar cosas difíciles. La pregunta es quién decides ser cuando eso ocurra. Porque al final, tu actitud frente al caos define tu tamaño interior. Mucha gente cree que la calma es algo que algunos tienen por naturaleza y otros simplemente no. Como si fuera un rasgo genético, como el color de los ojos. Y no. La calma es una decisión entrenada. Es una postura interior que se construye a base de práctica consciente. Nadie nace sabiendo mantenerse sereno cuando las cosas no salen como espera. Se aprende. Igual que se aprende a hablar en público, a liderar un equipo o a resolver problemas complejos, durante años he trabajado con directivos, con equipos comerciales, con personas que enfrentan presión constante y te puedo asegurar algo, los que parecen más tranquilos no son los que tienen menos problemas, son los que han entrenado su manera de responder a ellos. He visto a personas con situaciones extremadamente difíciles mantener una estabilidad admirable. ¿Por qué? Porque decidieron que su actitud no iba a depender del entorno. Y esa decisión se repite todos los días. La vida nos va a poner a prueba. Un proyecto que fracasa, un cliente que critica, un compañero que no cumple, una conversación incómoda en casa. Lo interesante no es lo que ocurre, sino lo que haces justo en ese microsegundo, antes de reaccionar. Ahí está el entrenamiento. Porque reaccionar es automático, responder es voluntario. Y todo entrenamiento empieza en lo pequeño. En el tráfico, en la fila del supermercado, en el correo inesperado que no te gusta. Ahí es donde se construye el músculo emocional. Recuerdo una etapa en la que viajaba muchísimo. Retrasos constantes, cambios de agenda, imprevistos. Podía elegir enfadarme cada semana o podía decidir que eso formaba parte del juego. El día que entendí que enfadarme no cambiaba nada externo, pero sí deterioraba mi energía interna, empecé a practicar algo distinto. Respirar. Sonreír incluso cuando no apetecía. Recordarme que mi valor no disminuye porque algo se complique. Al principio cuesta, pero después se convierte en hábito. La calma no es pasividad. No significa resignarse ni aceptar mediocridad. Significa actuar desde la lucidez, no desde el impulso. Cuando entrenas tu serenidad, tu capacidad de análisis mejora. Escuchas mejor, decides mejor, lideras mejor. La gente confía más en alguien que transmite estabilidad que en alguien brillante pero inestable. Porque la estabilidad genera seguridad y la seguridad genera influencia. Pero esto no ocurre por casualidad. Se entrena cuidando el descanso. Porque el agotamiento reduce la tolerancia emocional. Se entrena revisando el diálogo interno, porque lo que te dices influye directamente en cómo reaccionas. Se entrena aceptando que no todo saldrá perfecto, pero tú puedes mantener tu compostura imperfectamente perfecta. Cada vez que eliges no explotar, cada vez que decides esperar antes de contestar, cada vez que respiras en lugar de reaccionar, estás fortaleciendo tu carácter. Y el carácter no se improvisa en momentos grandes, se construye en momentos pequeños repetidos miles de veces. La calma no es un regalo. Es una elección diaria y cuanto más la eliges, más se convierte en parte de tu identidad. Porque al final no es lo que pasa lo que define tu grandeza, es cómo decides responder cuando pasa. Entre lo que ocurre y tu respuesta existe un espacio. Puede parecer pequeño, casi invisible, pero en realidad es el lugar más poderoso de tu vida. En ese espacio no están los demás, no están las circunstancias, no están los imprevistos. En ese espacio estás tú y ahí decides quién eres. Muchas veces creemos que reaccionamos porque no tenemos opción. Alguien nos habla mal y respondemos mal. Algo sale mal y explotamos. Pero eso no es verdad. Siempre hay un instante previo, una fracción de segundo en la que puedes elegir. El problema es que no estamos entrenados para habitar ese espacio. Vivimos acelerados. Todo es inmediato. Mensajes instantáneos, respuestas instantáneas, emociones instantáneas. Y la prisa es enemiga de la conciencia. Recuerdo una situación en una empresa donde un directivo recibió una crítica muy dura delante de todo el equipo. Vi cómo su rostro cambiaba. Tenía dos opciones, reaccionar desde el orgullo herido o detenerse. Hizo una pausa, respiró y dijo, gracias por el comentario, déjame pensarlo. Ese pequeño espacio cambió completamente el clima de la sala. No fue debilidad, fue dominio. Y ese dominio
generó respeto. Ese espacio es donde se construye la madurez emocional, porque lo que ocurre no siempre lo controlas. Un error, una crisis, una mala noticia, un conflicto, pero tu respuesta sí es tu territorio. Cuando aprendes a reconocer ese instante previo a la reacción, empiezas a recuperar poder personal. Ya no eres un botón que cualquiera puede presionar. Muchas personas dicen, yo soy así. No. Tú has repetido tanto una forma de reaccionar que se ha convertido en hábito. Pero un hábito puede cambiarse. Todo empieza siendo consciente de ese espacio. Notar cómo se acelera tu respiración, cómo sube la tensión, cómo aparece el impulso de contestar inmediatamente y en lugar de obedecerlo, decides esperar. Solo unos segundos. Parece poco, pero es enorme. En mi propia vida he tenido momentos de depresión intensa, conferencias donde algo técnico falla, reuniones donde surge un comentario inesperado. Antes reaccionaba rápido, justificándome, intentando controlar la situación. Con el tiempo entendí que cuanto más rápido reaccionaba, peor decidía. Empecé a practicar la pausa, a decir, dame un momento. Y ese momento me devolvía claridad. En ese espacio puedes hacerte preguntas poderosas. ¿Vale la pena reaccionar así? ¿Qué resultado quiero realmente? ¿Estoy defendiendo mi ego o estoy buscando una solución? Esas preguntas no surgen cuando reaccionas en automático. Surgen cuando eliges conscientemente. La mayoría de los conflictos no se agravan por el hecho en sí, sino por la reacción impulsiva que viene después. Si uno de los dos decide ocupar ese espacio con serenidad, el conflicto pierde fuerza. La calma no es ausencia de emoción, es gestión del intervalo entre estímulo y respuesta. Ese espacio es tu zona de libertad. Nadie puede quitártelo, salvo que tú lo entregues. Y cuando empiezas a vivir desde ahí, descubres algo transformador. No es el mundo el que determina tu conducta. Eres tú quien decide cómo responder al mundo. Y en ese pequeño espacio se define tu grandeza. No eres lo que te pasa. Eres cómo lo interpretas. Esta idea parece sencilla, pero cuando la entiendes de verdad, cambia tu forma de vivir. Porque la mayoría de las personas piensa que su estado emocional depende directamente de los acontecimientos. Si algo sale mal, se sienten mal. Si alguien los critica, se sienten atacados. Si pierden una oportunidad, se sienten fracasados. Pero entre el hecho y la emoción hay un filtro invisible, la interpretación. Dos personas pueden vivir exactamente la misma situación y reaccionar de forma completamente distinta. He trabajado con equipos donde ante una caída en ventas uno decía esto es un desastre, se acabó, mientras otro decía es una señal de que debemos ajustar la estrategia. El hecho era el mismo. El impacto emocional era opuesto. ¿Qué cambió? El significado que cada uno decidió darle. Recuerdo un momento personal en el que un proyecto en el que había invertido mucha ilusión no salió como esperaba. La primera interpretación fue dura. No ha funcionado, quizá no soy lo suficientemente bueno. Esa lectura me debilitaba, me quitaba energía. Pero cuando logré tomar distancia y preguntarme qué otra forma había de entenderlo, apareció algo diferente. Esto es información, no es identidad, es un resultado, no es mi valor. En ese instante cambió mi estado interno. El hecho seguía ahí, pero ya no me definía. Muchas veces sufrimos más por la historia que construimos que por lo que realmente ocurrió. Alguien nos responde un mensaje y pensamos que nos ignora. Un cliente duda y creemos que nos rechaza. Una crítica aparece y la convertimos en un ataque personal. La mente tiene una tendencia natural a dramatizar. Y si no intervenimos, esa dramatización se convierte en verdad emocional. Interpretar no es negar la realidad, es elegir la perspectiva más útil. No se trata de optimismo ingenuo, se trata de madurez. Cuando algo ocurre, puedes preguntarte, ¿esto es un obstáculo definitivo o es un desafío temporal? ¿Es una amenaza o es una oportunidad de aprendizaje? La respuesta que elijas marcará tu reacción. He visto personas crecer enormemente después de fracasos importantes porque decidieron interpretarlos como entrenamiento. Y también he visto personas con talento extraordinario estancarse porque cada error lo vivían como una confirmación de que no eran suficientes. El mismo tipo de experiencia, dos caminos completamente distintos. La interpretación influye incluso en el cuerpo. Si percibes una situación como amenaza, tu sistema nervioso se activa, aumenta la tensión, se reduce tu capacidad de análisis. Si la percibes como reto manejable, tu mente se mantiene más clara. El significado crea la emoción y la emoción condiciona la acción. Por eso es tan importante revisar el diálogo interno. Lo que te dices en silencio determina cómo te sientes en público. Cambiar una frase puede cambiar un estado. Pasar de esto es terrible a esto es incómodo pero manejable reduce la intensidad de forma inmediata. No elimina el problema, pero te devuelve poder. Al final, no puedes evitar que pasen cosas. La vida incluye errores, pérdidas, desacuerdos y momentos inesperados. Pero sí puedes decidir qué significado les das. Y cuando eliges interpretar desde la responsabilidad en lugar de la victimización, algo cambia profundamente.
porque lo que te ocurre influye, pero lo que decide tu grandeza es cómo eliges interpretarlo, ¿no? La actitud multiplica tu valor bajo presión. Siempre explico que las personas valemos por nuestros conocimientos y nuestras habilidades, pero eso por sí solo no marca la diferencia definitiva. Lo que realmente multiplica ese valor es la actitud, especialmente cuando las cosas se complican. Porque mientras todo va bien, casi cualquiera mantiene una postura correcta. La verdadera medida aparece cuando hay tensión, incertidumbre o dificultad. He conocido profesionales brillantísimos que en momentos de presión se bloquean, se quejan o transmiten negatividad. Y también he visto personas con conocimientos más modestos convertirse en pilares fundamentales simplemente por su actitud. ¿Qué ocurre ahí? Que bajo presión el talento suma, pero la actitud multiplica. Si la actitud es positiva, constructiva y serena, todo lo demás crece. Si la actitud es derrotista o reactiva, todo lo demás se reduce. Recuerdo una empresa que atravesaba una crisis importante. Los números no acompañaban, el ambiente era tenso y la incertidumbre era evidente. En medio de esa situación había un responsable de equipo que no negaba la realidad, pero elegía transmitir enfoque y esperanza. No decía, no pasa nada. Decía, esto es difícil, pero vamos a afrontarlo con profesionalidad. Esa diferencia en el tono generó confianza. No solucionó el problema de inmediato, pero estabilizó emocionalmente al equipo. Y cuando un equipo se estabiliza, piensa mejor. Y cuando piensa mejor, actúa mejor. La presión revela lo que hay dentro. Cuando alguien pierde la calma con facilidad, demuestra que su actitud dependía de las circunstancias favorables. Pero cuando alguien mantiene coherencia, respeto y energía, incluso en momentos incómodos, su valor se multiplica automáticamente. La gente confía en quien transmite estabilidad. La confianza nos impone, se gana con comportamiento consistente. En mi propia experiencia, he vivido momentos en los que algo técnico fallaba en plena conferencia. Pantallas que no funcionaban, sonidos que no salían. Podía enfadarme o podía sonreír y adaptarme. El contenido era el mismo, pero la actitud marcaba la diferencia en cómo el público percibía la situación. Cuando eliges serenidad, envías un mensaje claro, esto no me desestabiliza. Y ese mensaje genera respeto. La actitud también se refleja en el lenguaje. Bajo presión, algunos utilizan frases como, esto es imposible o siempre nos pasa lo peor. Otros dicen, vamos a buscar alternativas. Las palabras no son neutras, construyen realidades emocionales. Una actitud adecuada no niega la dificultad, la enfrenta con enfoque. Lo más interesante es que la actitud es una elección diaria. No depende del talento ni del contexto, depende de la responsabilidad personal. Puedes decidir que pase lo que pase, vas a mantener respeto, compromiso y equilibrio. Y cuando haces eso repetidamente, tu reputación cambia, te conviertes en alguien confiable. Bajo presión, todos somos observados, no por lo que sabemos, sino por cómo reaccionamos. Y esa reacción es la que determina si nuestro valor se reduce o se multiplica. Porque el conocimiento suma, la habilidad suma, pero es la actitud la que realmente marca la diferencia cuando más importa. Y en los momentos difíciles, tu actitud no solo muestra quién eres, multiplica lo que vales. La emoción es información, no instrucción. Esta idea cambia completamente la manera en la que gestionamos nuestra vida interior. Porque muchas veces actuamos como si sentir algo nos obligara automáticamente a hacer algo. Siento enojo, entonces ataco. Siento miedo, entonces me paralizo. Siento frustración, entonces abandono. Pero sentir no es lo mismo que decidir. La emoción te avisa, pero no te manda. Las emociones son señales. El enojo puede indicar que percibes una injusticia. El miedo puede alertarte de un riesgo. La tristeza puede señalar una pérdida importante. Todas cumplen una función valiosa. El problema no está en sentirlas. El problema aparece cuando confundimos la señal con la orden. Cuando creemos que porque algo duele debemos reaccionar inmediatamente. He vivido situaciones en las que una crítica me generó un impulso instantáneo de defenderme. Es automático. El cuerpo se activa, el corazón se acelera, la mente empieza a construir argumentos. En esos momentos aprendí algo fundamental. El impulso inicial no tiene por qué convertirse en acción. Puedo reconocer internamente, esto me ha molestado, pero no necesito responder en ese mismo tono. Ese pequeño espacio entre emoción y conducta es libertad. Recuerdo una reunión en la que un comentario fue especialmente duro. Noté la tensión en mi cuerpo. Antes habría contestado con intensidad, intentando justificarme. Esa vez decidí escuchar hasta el final. No porque estuviera de acuerdo, sino porque entendí que mi emoción me estaba dando información. Me sentía...